Mi esposo me fue infiel con 2 personas al mismo tiempo y me quiso hacer quedar como la villana, así que reuní a toda su familia y expuse cada una de sus mentiras. Llevo 5 años casada con Antonio. Como cualquier pareja, hemos tenido altibajos, pero hasta hace unos meses pensé que éramos sólidos. O eso me hacía creer. Desde hace un tiempo él empezó a actuar raro. Primero fueron las llegadas tarde al trabajo, luego las reuniones inesperadas, después la constante presencia de su teléfono. Al principio pensé que simplemente estaba estresado o que tenía problemas en el trabajo de los que no quería hablar. Pero luego noté cómo me evitaba. Ya no me abrazaba igual, apenas me besaba, y cuando intentaba acercarme, siempre tenía alguna excusa. Estoy cansado, me duele la cabeza, hoy fue un día horrible. Mi instinto me decía que algo andaba mal, pero me repetía a mí misma que no debía ser paranoica. Que no quería convertirme en la típica esposa celosa que empieza a sospechar por todo. Hasta que una noche mi mundo se derrumbó de la peor manera posible. Todo pasó hace 2 meses. Yo debía salir con mis amigas y volver tarde a casa, pero una de ellas canceló a última hora, así que decidí regresar antes. No avisé a Antonio porque pensé que estaría dormido o viendo la televisión. Pero cuando abrí la puerta del departamento, noté algo extraño. Luces apagadas. Música suave sonando desde nuestra habitación. Unos murmullos ahogados. Me quedé en el pasillo por unos segundos, escuchando. Entonces lo oí. Su voz. La voz de mi esposo gimiendo. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. Mi cerebro quería convencerme de que no era lo que parecía, pero mi cuerpo ya estaba en piloto automático. Caminé lentamente hacia la habitación con la adrenalina corriendo por mis venas, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Abrí la puerta. Ahí estaba él. Mi esposo desnudo en nuestra cama, con 2 mujeres. No una. 2. Las 3 personas en la habitación voltearon a mirarme al mismo tiempo. Parecían una escena sacada de una película porno barata. Antonio tenía una expresión de pánico absoluto, como un animal atrapado en plena carretera. Las 2 mujeres, una de ellas era Ana, una amiga en común, y la otra alguien que apenas conocía de vista, también quedaron congeladas. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. ¿Qué carajo? Fue lo único que logré decir antes de que me hirviera la sangre. Antonio se levantó de la cama de un salto sin siquiera cubrirse, extendiendo las manos como si eso fuera a calmarme. No es lo que parece, soltó como si realmente creyera que esas palabras tenían algún tipo de sentido en ese momento. No es lo que parece. ¿En serio? La risa que me salió fue amarga, casi histérica. No es lo que parece. ¿Entonces qué es? Un jodido ensayo teatral. Ana trató de cubrirse con la sábana, mientras la otra mujer empezó a recoger su ropa del suelo como si su vida dependiera de ello. Tranquila, no queríamos hacerte daño, dijo Ana con voz temblorosa. Me giré hacia ella, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. ¿No querías hacerme daño? Repetí con incredulidad. ¿Entonces qué? ¿Esperabas que te diera las gracias por follarte a mi esposo en mi propia cama? Antonio intentó acercarse, pero retrocedí un paso. Cariño, escúchame, esto fue un error. Un error. Un error, repetí en un susurro antes de sentir cómo la ira explotaba en mi pecho. Un error. Metiste a 2 mujeres en nuestra cama, Antonio. No es como si te hubieras tropezado y cayeras en una orgía por accidente. Él pasó las manos por su rostro desesperado. Por favor, no hagas esto más grande de lo que es. Ese fue el detonante. No sé exactamente en qué momento empecé a lanzar cosas. Mi almohada, su ropa, todo lo que encontré en la mesita de noche. La lámpara casi se estrella contra su cabeza. Las 2 mujeres salieron corriendo, aún medio desnudas, mientras yo seguía gritando de pura rabia. Antonio, en su desesperación, intentó defenderse con la peor excusa posible. Es que, tú ya no eras tan cariñosa. No sé, me sentí solo. ¿Perdón? ¿Me estás culpando a mí? No, no, no es eso, solo que balbuceó, pero yo ya no escuchaba. Había terminado para mí.
Recogí mi bolso, ignorando sus súplicas, y salí de la casa con el corazón roto y la mente a 1000 revoluciones. Pero aquí viene la parte más interesante. Mientras caminaba sin rumbo por la calle, con los ojos llenos de lágrimas, se me ocurrió algo. No iba a dejar que él quedara como la víctima. Porque en su retorcida mente yo era la villana de su historia ahora. La esposa amargada que no lo entendía. La mujer que había provocado que él buscara consuelo en otras personas. No. Ni de coña. Así que respiré hondo, me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Volvería con él. Fingiría que podíamos arreglar las cosas. Lo haría creer que aún había una oportunidad. ¿Para qué? Para tener suficiente tiempo y asegurarse de que toda su familia y amigos supieran la verdad de la manera más humillante posible. Iba a destruir su reputación, y él ni siquiera lo vería venir. ¿Cómo confrontarían ustedes a alguien que está engañando con 2 personas a la vez? ¿Creen que debería enfrentar a Ana también, o simplemente centrarme en él? No sé cuántas personas en mi situación habrían tomado la decisión que tomé. Muchas se habrían ido de inmediato, algunas habrían destrozado la casa, otras quizás habrían buscado un divorcio rápido y silencioso. Pero yo no. Yo decidí quedarme. ¿Por qué? Porque Antonio me quiso hacer quedar como la villana. Y si él pensaba que iba a dejar que eso pasara, estaba muy equivocado. Jugando el papel de la esposa comprensiva. Después de aquella noche de infidelidad, desaparecí por un par de días. Apagué mi teléfono, me quedé en casa de mi hermana y lloré hasta quedarme dormida. Pero después de eso, me levanté con un propósito. Cuando finalmente volví a casa, Antonio estaba hecho un desastre. Se veía agotado, con ojeras, sin afeitar. Intentó abrazarme, pero me aparté. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz temblorosa. Le dije que sí, pero que necesitaba tiempo. Que estaba dispuesta a intentarlo si él realmente cambiaba. Su reacción fue inmediata. Me abrazó con fuerza y empezó a decirme cuánto lo lamentaba, cuánto me amaba, cuánto significaba para él. Me pidió que fuéramos a terapia de pareja, que encontráramos la manera de salvar nuestro matrimonio. Perfecto. Porque eso era exactamente lo que quería escuchar. Reuniendo las pruebas. Durante las siguientes semanas, fingí ser la esposa dolida pero dispuesta a perdonar. Actué como si realmente creyera en su arrepentimiento, como si de verdad quisiera reconstruir nuestra relación. Mientras tanto, recopilaba pruebas. Ya tenía los mensajes que intercambió con Ana y la otra mujer. Pero necesitaba más. Así que empecé a espiar su teléfono discretamente, a revisar su correo cuando dejaba la computadora abierta. ¿Y qué creen? Descubrí que Antonio no solo me había engañado con ellas 2, sino con otras mujeres antes. Mensajes con insinuaciones, conversaciones sobre encuentros discretos, hasta correos con reservas de hoteles. Todo estaba ahí. Guardé capturas de pantalla, descargué correos, incluso encontré un par de fotos comprometedoras que él había enviado y recibido. Cada archivo, cada conversación, era una bala lista para dispararse en el momento exacto. Organizando el gran escándalo. Una vez que tuve suficiente material, pasé a la fase 2, hacer pública su miseria. Sabía que Antonio estaba tratando de redimirse ante su familia. Sus padres siempre lo habían visto como el hijo ejemplar, el hombre responsable y maduro. Y como aún creían que estábamos trabajando en nuestro matrimonio, decidí que ellos debían ser testigos de la verdad. Organicé una cena en nuestra casa. Invité a sus padres, a sus hermanos y a un par de amigos cercanos de Antonio. Les dije que quería agradecerles por su apoyo y que deseaba que todos nos reuniéramos para hablar de nuestro futuro como pareja. Antonio estaba emocionado. Creía que este era un paso hacia nuestra reconciliación. Si tan solo hubiera sabido lo que le esperaba. La caída del engañador. Llegó la noche de la cena. Antonio se vistió bien, preparó una cena elegante y hasta trajo flores para decorar la mesa. Se veía nervioso, pero feliz. Pensaba que estaba recuperando su imagen de esposo arrepentido. Sus padres estaban orgullosos de él. Su madre incluso me tomó de la mano y me dijo: «Eres una mujer increíble por darle otra oportunidad. Sabemos que Antonio ha cometido errores, pero él realmente te ama». Sonreí.
Asentí. Fingí que me conmovían sus palabras. Esperé hasta que todos terminaron de cenar. Y entonces encendí la televisión. En la pantalla aparecieron todas las pruebas. Los mensajes, las fotos, los correos. Todo. El silencio en la habitación fue sepulcral. Antonio tardó unos segundos en reaccionar. Su madre se llevó una mano al pecho, su padre frunció el ceño y sus hermanos intercambiaron miradas incómodas. ¿Qué es esto?, preguntó su madre con la voz temblorosa. Me crucé de brazos y miré a Antonio, quien estaba pálido como un cadáver. Esto, dije con voz firme, es la verdad. La verdad sobre el hombre al que todos creían conocer. Empecé a explicar todo. Cómo lo pillé con 2 mujeres a la vez en nuestra cama. Cómo me quiso hacer sentir culpable, cómo intentó manipularme para que me quedara. Su madre empezó a llorar. Su padre lo miró con una mezcla de decepción y asco. Uno de sus hermanos dijo: ¿Eres idiota o qué? Antonio se puso de pie de golpe. Esto no es justo. Explotó. Tú dijiste que ibas a darme otra oportunidad. Solté una risa fría. Sí, y la aproveché para asegurarme de que todos supieran quién eres en realidad. Intentó defenderse. Intentó culparme. Dijo que lo había provocado con mi distancia emocional, que nuestra relación había perdido la chispa. Su madre le gritó: ¿Y por eso creíste que acostarte con 2 mujeres al mismo tiempo era una solución? Su padre lo miró con una expresión que decía más que 1000 palabras. Uno de sus amigos negó con la cabeza y murmuró: Joder, Antonio, eres patético. Me levanté con calma, tomé mis cosas y dije: Tranquilo, cariño. Ya firmé los papeles del divorcio. Tú ya no eres mi problema. Y con eso me fui. Lo dejé ahí destruido, humillado y con su familia entera viéndolo con desprecio. Conclusión. No voy a mentir. No fue fácil. Pero cuando crucé la puerta de nuestra casa por última vez, sentí una paz inmensa. Antonio quiso hacerme ver como la villana, pero al final, el único villano en esta historia fue él. ¿Creen que me excedí con la venganza o se lo merecía? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Han pasado un par de semanas desde la cena en la que expuse a Antonio delante de toda su familia, y si pensaron que la historia terminaba ahí, se equivocan. Porque, como era de esperarse, Antonio no iba a aceptar la derrota tan fácilmente. Después de la humillación pública que sufrió, intentó salvar lo poco que le quedaba de dignidad. No sé si pensó que con una disculpa a medias todo se arreglaría, o si de verdad creía que podría darle la vuelta a la situación, pero lo que hizo después solo confirmó lo patético que era. Al día siguiente de la cena, empezó a bombardearme con mensajes y llamadas. Pasó de estar desesperado a ponerse a la defensiva en cuestión de horas. ¿Por qué tenías que hacerlo de esa manera?, decía en un mensaje. Podríamos haber arreglado esto en privado. Como si yo tuviera alguna obligación de proteger su imagen después de lo que me hizo. Luego vinieron los intentos de justificarse. No era tan grave, solo fue sexo. No significó nada. Yo no soy una mala persona, tú me obligaste a buscar en otra parte lo que no me dabas. Eres cruel, lo que hiciste estuvo fuera de lugar. Lo ignoré. Cada mensaje suyo era como un eco de su patetismo. Pero entonces, cuando vio que no le respondía, se puso más agresivo. No sé cómo, pero convenció a algunos amigos en común de que yo era la verdadera villana en esta historia. De repente empecé a recibir mensajes de conocidos diciendo cosas como: ¿por qué tuviste que exponerlo así? Lo que hizo estuvo mal, pero tú fuiste demasiado lejos. Pudiste haber manejado esto de otra manera. La parte más increíble de todo esto fue que Antonio había tergiversado la historia a su conveniencia. Según él, yo había estado distante y lo descuidé emocionalmente. Que me había vuelto fría, que no le prestaba atención, que fui yo quien rompió nuestro matrimonio y que él simplemente buscó consuelo en otro lugar. Por suerte, la mayoría de la gente sabía la verdad. Sus propios hermanos lo confrontaron cuando trató de ponerme como la mala. Su madre no le dirigió la palabra durante días. Su padre dejó en claro que le había fallado a su esposa, a su familia y a sí mismo. Uno de nuestros amigos en común, que al principio había dudado de mi reacción, me escribió después:
Lo vi en el bar anoche borracho, diciéndole a todo el mundo que tú arruinaste su vida. ¡Qué patético! Me reí. ¿Yo arruiné su vida? No, cariño. Él solito lo hizo. Y aquí viene la mejor parte. Antonio trabajaba en una empresa familiar, pero su puesto no era asegurado. Su padre siempre había sido exigente con él, y después de lo que pasó, sus días en la empresa estaban contados. Unos días después de la cena, me enteré por un amigo que su padre lo había invitado a renunciar. Necesitamos a alguien confiable en el negocio, le dijo. Y después de lo que hiciste no puedo confiar en ti. Así que además de perderme a mí, perdió su estabilidad laboral. Y créanme, eso no es todo. Ana, la amiga con la que me engañó, también terminó dándole la espalda. Al parecer, después de la exposición, su novio la dejó y su círculo social empezó a mirarla con desconfianza. No sé qué esperaba después de meterse con un hombre casado, pero lo que sí sé es que ahora ni ella quiere saber nada de Antonio. Así que, resumiendo, perdió a su esposa. Perdió su reputación ante su familia. Perdió su puesto en la empresa. Perdió a sus amantes. Perdió lo poco de dignidad que le quedaba. ¿Se lo merecía? Totalmente. ¿Me arrepiento de algo? En lo absoluto. Y la historia aún no termina. Pensé que después de perderlo todo, Antonio al menos tendría la dignidad de desaparecer de mi vida. Pero me equivoqué. Porque cuando un hombre como él toca fondo, en lugar de aceptar su derrota con gracia, prefiere hacer el ridículo hasta el último momento. Después de semanas de silencio, un día recibí un correo largo y melodramático de Antonio. El asunto decía: por favor, léelo, es importante. Curiosa, lo abrí. Y madre mía, qué obra de arte del autoengaño. El mensaje comenzaba con un clásico "he cambiado", seguido de una letanía de excusas. He reflexionado sobre todo lo que pasó y me doy cuenta de que cometí errores. Tú fuiste la mejor parte de mi vida y quiero recuperarte. He estado en terapia y me estoy convirtiendo en un hombre mejor. Si me dieras otra oportunidad, te demostraría que puedo ser el esposo que mereces. Casi me da un ataque de risa. Porque este era el mismo hombre que, semanas antes, había tratado de culparme por su infidelidad. El mismo hombre que intentó pintarme como la villana. El mismo hombre que se pasó noches borracho lloriqueando en un bar, diciéndole a medio mundo que yo arruiné su vida. Ahora, de repente, estaba arrepentido. Ignoré su correo, obviamente. No tenía ninguna intención de contestar. Pero Antonio no aceptaba un no por respuesta. Unos días después apareció en mi trabajo. Sí, así como lo leen. Yo estaba en mi oficina cuando la recepcionista me envió un mensaje. Oye, hay un tipo aquí que insiste en verte. Se llama Antonio y dice que es tu esposo. Mi ex esposo, querrás decir. Bajé al vestíbulo y ahí estaba, con una expresión que quería parecer arrepentida, pero que en realidad solo mostraba desesperación. ¿Qué haces aquí? Pregunté en voz baja, para no armar un escándalo. Necesitaba verte, respondió. Quiero que hablemos. Me crucé de brazos. No tenemos nada de qué hablar, Antonio. Lo nuestro terminó. Él suspiró como si estuviera sufriendo. Como si él fuera la víctima. Por favor, yo sé que la cagué, pero te amo. Lo miré sin pestañear. ¿Me amas? Como cuando te acostaste con 2 mujeres al mismo tiempo en nuestra cama. O cuando intentaste hacerme quedar como la mala. La gente en la recepción nos miraba de reojo. Antonio se pasó la mano por el cabello, frustrado. No puedo vivir sin ti, soltó. Me reí. No pude evitarlo. Antonio, lo que no puedes es vivir sin que alguien te cuide, sin que alguien te lave la ropa y te haga sentir que eres un hombre decente. Pero yo ya no soy esa persona. Él se quedó callado. Le di una última mirada y dije: no vuelvas a buscarme. Nunca. Me di la vuelta y regresé a mi oficina sin mirar atrás. Si creen que ahí terminó todo, se equivocan. Porque resulta que su madre tampoco había terminado con él. Hace poco me escribió su hermana para contarme que su mamá lo echó de la casa. Sí, así como lo leen.
Antonio, después de perder su trabajo y quedarse sin ingresos, se había ido a vivir con sus padres. Pero su madre, harta de su actitud, un día le dijo: «Si no tienes la decencia de respetar tu matrimonio, al menos ten la decencia de salir de mi casa». Y lo echó. Así que ahora Antonio estaba durmiendo en el sofá de un amigo, sin esposa, sin trabajo y sin el apoyo de su familia. Karma, queridos. Karma en su máxima expresión. Conclusión: yo gané, él perdió. Han sido unos meses extraños, pero ¿saben qué? Me siento libre. El divorcio está casi finalizado, mi vida ha vuelto a la normalidad y, lo mejor de todo, ya no tengo que preocuparme por un hombre que nunca me valoró. Antonio trató de aferrarse a su mentira hasta el último segundo. Pero al final, se quedó solo con su miseria. Y sinceramente, se lo merece. Si te ha gustado la historia, dale like y suscríbete para más historias de Reddit.